Bueno, vamos a ver en este video, ¿sí? Vamos a hablar de fermentación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la fermentación? La fermentación es un proceso anaeróbico, ¿sí? Es decir, ocurre ¿en qué? En ausencia de oxígeno, ¿de acuerdo? Y es un proceso que ocurre en el citosol de todas las células, ¿sí? Entonces es un proceso anaeróbico, ¿sí? Que ocurre en el citosol y es un proceso, obviamente, exergónico, ¿sí? Cuyo objetivo, ¿cuál es? ¿Sí? El objetivo es obtener ATP. ¿De acuerdo? El objetivo es la síntesis de ATP. Entonces la energía que se libera se va a utilizar para la síntesis de ATP. ¿De acuerdo? Entonces es un proceso exergónico, obviamente catabólico, o sea, es un proceso de degradación, y es un proceso también de liberación de energía que lleva, ¿sí?, a la síntesis de ATP. O sea, el objetivo de la fermentación es obtener, ¿sí?, ATP. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, sabemos, por lo que vimos en los videos anteriores, que una molécula de glucosa, que tiene 6 carbonos, ¿sí?, se transforma en el proceso conocido como glucólisis, ¿sí?, en 2 moléculas de piruvato. ¿De acuerdo? O sea, este es el sustrato inicial y este es el producto final de la glucólisis. Y sabemos también que a partir de 2 ADP más 2 fósforos se van a obtener 2 ATPs. Que en la glucólisis esto era, ¿se acuerdan?, neto. ¿Sí? Porque sabíamos que en la glucólisis, ¿qué ocurría realmente? Inicialmente se gastaban 2 ATPs y luego se ganaban 4 ATPs. ¿Sí? Entonces, acá estoy marcando la ganancia neta. O sea que cada vez que hago este proceso, gano 2 ATPs. Y 2 los tengo que reinvertir para, ¿sí?, volver a comenzar. Entonces, este era el producto final, esta es mi ganancia de ATP. ¿Y qué otra cosa ocurría en la glucólisis? ¿Sí? Dos nadoxidados, ¿sí?, oxidados, se iban a convertir en 2 NAD reducidos. Esto ocurría, ¿se acuerdan?, en la oxidación del PEGAL al 1,3-bifosfoglicerato. Entonces, los NAD oxidados se transforman en NAD reducidos. Entonces, los electrones de alta energía quedan, ¿sí?, en el NAD. Es por eso el NAD es una forma de energía digamos, tiene, digamos, la energía, digamos, que se libera en estas reacciones, ¿sí? Como es una reacción exergónica, la energía queda almacenada en el NAD, ¿de acuerdo? Y en las restantes reacciones, la energía va a quedar almacenada en los enlaces de alta energía del ATP, ¿de acuerdo? Entonces, es una coenzima de oxirreducción la que tiene el poder reductor, digámoslo así. Entonces ahí terminaba la glucólisis, ¿sí? A partir de este momento se abrían 2 caminos. Si había oxígeno, ¿sí?, si había oxígeno, entonces se iba a hacer la respiración aeróbica, que en los eucariontes, ¿sí?, iba a ocurrir en nuestras mitocondrias, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Iba a ocurrir en las mitocondrias, en los eucariontes. Y en los procariontes, el proceso iba a continuar, parte en el citosol y parte en la membrana plasmática del procarionte, donde se hace la cadena respiratoria. ¿Sí? Eso sí había oxígeno. Si no hay oxígeno, ¿sí?, si no hay oxígeno, entonces hay que hacer
el proceso de fermentación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto en las clases anteriores. Entonces, a partir de acá, terminaba la glucólisis en piruvato. Si hay oxígeno, se hace respiración aeróbica, donde los NADH van a poder ser utilizados. Y si no hay oxígeno, el proceso tiene que ser anaeróbico, ¿sí? Los procesos fermentativos. Entonces, vamos a ver, ¿sí?, lo que ocurre si hacemos fermentación. Entonces volvemos con nuestro gráfico original de la glucólisis, ¿sí? Sabemos que una glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, me va a terminar dando, ¿sí?, 2 piruvatos. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el piruvato? Voy a dibujar uno solo. Es un ácido, pero como estoy diciendo, en vez de decir ácido pirúvico, estoy diciendo piruvato, estoy diciendo la forma que tiene carga, la forma que tiene sal. Recordemos que el protón es liberado en un medio acuoso, ¿sí? El piruvato, ¿sí?, la forma ceto tiene un carbonilo y luego tiene un grupo metilo. Ese es el piruvato, ¿de acuerdo? La glucosa ya sabemos cómo es, ¿sí? Y sabemos que a partir de 2 ADP más 2 fósforos, vamos a generar una ganancia de 2 ATPs netos. ¿De acuerdo? Hasta ahí es la glucólisis. Hay que agregarle que perdemos 2 NAD oxidados y ganamos 2 NAD reducidos, que es donde están los electrones, ¿sí? Este NAD es oxidado y este NAD es reducido. Bueno, entonces, hasta ahí es glucólisis, ¿sí? ¿Qué necesitamos para hacer glucólisis? Necesitamos como sustratos, ¿sí? ¿Qué sustratos necesitamos? Glucosa, necesitamos ADP, fósforo, ¿sí? Y necesitamos, en este esquema, ¿no?, 2 NAD reducidos. Recordemos que en realidad en la glucólisis, el esquema completo, estos son netos, o sea que primero tenemos que gastar 2 y luego generamos 4, ¿de acuerdo? Entonces la ganancia neta es 2. Pero supongamos que, ¿sí?, mis sustratos son los que están marcados en rojo, en este esquema, que simplifica la glucólisis. En este esquema simplificado, entonces necesitaríamos glucosa, ADP, fósforo y nada. Si no hay oxígeno, ¿sí?, entonces va a haber que hacer fermentación. Pero pensemos lo siguiente, supongamos que el proceso terminara ahí, el proceso para generar energía, ¿sí?, de la célula. Entonces, ¿qué ocurriría? Cada vez que hacemos glucólisis ganaríamos 2 ATPs. Gastaríamos una glucosa que se transforma en piruvato y gastamos el NAD, ¿sí? Porque fíjense qué es lo que está ocurriendo. Cada vez que hacemos este proceso, ganamos 2 ATP. Producimos 2 moléculas de piruvato, pero perdemos 2 NAD oxidados. Y ganamos 2 NAD reducidos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, acá lo que hay que entender es que mientras que la glucosa, ¿sí?, es, si esto fuera, por ejemplo, una planta, la planta con energía lumínica puede terminar sintetizando glucosa, o si fuera un animal, la glucosa va a venir de la dieta. Entonces el aporte de glucosa no presenta, digamos, un problema en este caso. Pero observemos qué pasa con el NAD. El NAD es una coenzima y su concentración en la célula es limitada. Eso quiere decir que cada vez que yo hago este proceso, gano 2 ATPs, pero pierdo 2 NAD. Si este proceso continuara así, teniendo que terminar en piruvato sin hacer respiración aeróbica, entonces mi ganancia de ATP sería limitada. ¿Por qué? Por el NAD. Porque este NAD, ¿qué ocurriría? Cada vez tendría 2 menos, 2 menos, 2 menos, 2 menos, acumulándose el NAD reducido. Pero lo que yo necesito para este proceso es el NAD oxidado. Entonces, cuando me quede sin NAD oxidado, la producción de ATP también se va
a detener. Entonces lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es transformar este piruvato en otra molécula. ¿En qué molécula? En el lactato. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el lactato? Es prácticamente igual al piruvato. La única diferencia es la siguiente, fíjense. La única diferencia va a estar dada que en vez de tener un grupo carbonilo, va a tener un grupo alcohol, un hidrógeno, y acá tenemos otro hidrógeno, y vamos a tener, ¿sí?, ¿qué más? 2 electrones más, que son los que forman este enlace carbono-hidrógeno, y ahí quedó la energía, sabemos. Entonces, la idea es transformar el piruvato en lactato. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer eso? Vamos a agarrar nuestro NAD reducido y vamos a entregarle, ¿sí?, vamos a entregarle los 2 electrones, ¿sí?, y los 2 protones al ácido pirúvico, transformándolo en lactato. Entonces, ¿sí?, 2 electrones y 2 protones, ¿sí?, que vienen en el NAD, en realidad viene que en el NAD 2 electrones y un hidrógeno. El otro hidrógeno, el otro protón, está en la solución acuosa, está en el agua, ¿sí?, porque sabemos que el NAD solamente puede transportar 2 electrones y un protón. Entonces, 2 electrones y 2 protones van a ser incorporados por el piruvato, transformándose en lactato. Pero este paso me transforma los 2 NAD reducidos nuevamente en 2 NAD oxidados. Y estos 2 NAD oxidados van a volver a ser utilizados. Entonces, en este único paso, yo transformo el piruvato en lactato, ¿sí?, transformando los NAD reducidos en NAD oxidados, y estos NAD oxidados pueden ser reutilizados. Entonces, a diferencia de la glucólisis, que terminaba en piruvato, ¿sí?, la fermentación láctica va a terminar en lactato. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es que los NAD reducidos se reoxidan, pudiendo ser utilizados ¿para qué? Para las reacciones de oxidación, ¿sí?, para transformar el PEGAL en 1,3-bifosfoglicerato, lo que me va a permitir ganar ATPs, en definitiva. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso, siempre que tenga que glucosa, ¿sí?, y siempre que tenga, obviamente, ADPs, ¿sí?, en este caso, siempre que tenga glucosa, este proceso va a continuar. Y voy a ganar 2 ATP, que me va a ser mi ganancia neta. En cambio, si el proceso terminaba ¿dónde? En piruvato, yo iba a ir perdiendo cada vez más NAD oxidado, y entonces el proceso se terminaba. Pero al transformar el piruvato en lactato, ¿sí?, voy a reoxidar el NAD, y el NAD puede ser reutilizado una y otra vez. Entonces, este ciclo del NAD, transformando el piruvato en lactato, me permite la ganancia, ¿sí?, de ATPs en forma continua, ¿sí? Entonces, esto es lo que llamamos fermentación láctica, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a simplificarla más, ahora sin fórmulas, para que quede un cuadro más limpio. Entonces, una glucosa, ¿sí?, se transforma ¿en qué? En 2 piruvatos. Sabemos que eso, a partir de 2 ADP más 2 fósforos, ¿sí?, recuerden que esta es una forma simplificada, me va a generar la ganancia neta de 2 ATPs. A su vez, 2 NAD oxidados se van a transformar en 2 NAD reducidos. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué es lo único que me falta para que sea fermentación láctica? Que los 2 piruvatos se van a transformar en 2 lactatos, ¿sí? Y el NAD reducido se vuelve a oxidar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí estaría nuestro cuadro
resumen de la fermentación láctica. ¿Sí? Entonces, ¿el sustrato cuál es? La glucosa. La ganancia, 2 ATPs. Entonces, ganancia neta, ¿sí? 2 ATPs. O sea que es la misma ganancia que la glucólisis. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el producto final? El producto final son los dos, ¿qué? Lactatos. ¿De acuerdo? Ese es el producto final. O sea que la fermentación láctica acumula lactatos. Bueno, eso tiene interesantes consecuencias, porque si recordamos, el lactato es este ácido. ¿De acuerdo? Pues el lactato es este ácido. Entonces quiere decir que cuando esté en una solución acuosa, el lactato, ¿qué hace? Libera protones, quedando el carboxilo con carga negativa. Entonces, el ácido láctico libera protones, entonces va a bajar el pH. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se hace fermentación láctica y se acumula ácido, se acumula lactato, ¿sí? Eso produce un descenso del pH del medio. Entonces, las bacterias, ¿quiénes hacen fermentación láctica? Fermentación láctica, fundamentalmente, hacen que las bacterias, que las agrupamos así en forma informal como lactobacilos, son algunas de las bacterias que hacen fermentación láctica, los lactobacilos, ¿sí? Muy utilizados ¿en qué? En la fermentación para obtener yogur o para obtener quesos, ¿sí? O lo que antes también se llamaba leche cultivada. ¿De acuerdo? Yogur. Recuerden que la diferencia entre yogur y leche cultivada es que el yogur era un proceso discontinuo y la leche cultivada es un proceso continuo, ¿no? Eso en cuanto a la fabricación. El queso, entonces, las bacterias, los lactobacilos que hacen fermentación láctica, por eso los yogures caseros y los quesos de campo tienen un pH ácido, ¿de acuerdo? Son quesos ácidos, son yogures ácidos. ¿Y qué ventaja tiene esto? Hacer fermentación láctica de la leche, ¿no? Con la leche. Bueno, es que la leche necesita que una heladera, conservarse. Y si yo no tengo heladera, entonces lo que hago, por ejemplo, es fermentación láctica. ¿Y qué obtengo? Queso. Un queso salado, un queso ácido puede durar meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser ácido, y si le agrego sal, salado, va a impedir el crecimiento de bacterias. ¿Sí? El pH ácido va, digamos, a impedir el crecimiento de muchas bacterias patógenas. Esa es la ventaja de hacer fermentación láctica. Son alimentos, sí, entre comillas, más seguros. Porque se eliminan muchas de las bacterias que podrían crecer en la leche y que podrían causar enfermedades. ¿Sí? Entonces, las bacterias hacen fermentación láctica, la leche. ¿Quiénes más hacen fermentación láctica? ¿Sí? Las células musculares, por ejemplo, en nuestro organismo, las fibras musculares, ¿sí? Pueden hacer fermentación láctica durante un tiempo. ¿Cuándo? Sobre todo, obviamente, cuando no le llega a la célula muscular suficiente cantidad de oxígeno. Lo que se llama cuando el músculo entra en deuda de oxígeno o en los deportes anaeróbicos, ¿sí? Va a haber, la célula muscular va a tener que trabajar sin oxígeno y entonces va a transformar el piruvato en lactato. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces las células musculares también pueden hacer fermentación láctica. Lo que va a llevar a que las células musculares cuando hagan fermentación láctica, ¿sí? Obviamente, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar la concentración de lactato en el músculo, ¿sí? Lo que produce, ¿qué cosa? Un descenso del pH por el aumento de protones.
¿sí? El aumento de protones dentro de la célula muscular va a llevar a ¿qué? Aumento de la concentración de protones, ¿no? Que baja el pH. Esto va a llevar a la producción de una contracción tetánica, es decir, a los calambres. ¿Sí? Se produce la despolarización de la membrana de la célula muscular y eso va a producir, ¿sí? La contracción de la fibra muscular en forma tónica y la producción de calambres. ¿De acuerdo? Por eso los atletas entrenan para digamos, metabolizar rápidamente el lactato o para resistir mayores concentraciones de lactato sin que en su músculo se produzca los calambres, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el otro tipo de fermentación que tienen que saber es la fermentación alcohólica. Vamos a la fermentación alcohólica. Y van a ver que es la misma idea. En la fermentación alcohólica, ¿sí? De nuevo, lo que vamos a transformar, ¿qué es? Es una glucosa en, ¿qué? 2 moléculas de piruvato. ¿De acuerdo? 2 moléculas de piruvato. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? A partir de 2 ADP más 2 fósforos, voy a obtener una ganancia de 2 ATPs. Recordamos que esto es neto. ¿De acuerdo? Bien, a su vez, ¿qué es lo otro que ocurre? Hagámoslo con otro color, ¿sí? 2, ¿sí? ¿Qué? NAD oxidados se van a transformar en 2 NAD reducidos, ¿sí? Hasta ahí era fermentación. ¿De acuerdo? Y entonces ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener que regenerar este NAD. Entonces eso se hace de la siguiente forma. En la fermentación alcohólica, el piruvato, ¿sí? Va a sufrir una decarboxilación, ¿sí? Recuerden que las enzimas no la tienen que saber. Entonces, el piruvato, si se acuerdan, era una molécula o el ácido pirúvico, dibujamos el piruvato porque puse piruvato, o sea que ya se dio el protón, ¿sí? El piruvato, ese es el piruvato, si se fijan, ¿sí? Tiene un grupo carboxilo, que ya está completamente oxidado. Bueno, este grupo carboxilo se va a terminar, ¿sí? Separando, ¿sí? Del piruvato y me va a dar dióxido de carbono gaseoso. Entonces el piruvato, ¿sí? Se van a ir 2 dióxidos de carbono en forma gaseosa y lo que me va a quedar, ¿sí? Es el acetaldehído. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces el piruvato, ¿sí? Se transforma en 2 moléculas de acetaldehído. ¿De acuerdo? Entonces las 2 moléculas de piruvato pierden, ¿sí? Este grupo ácido, el grupo ácido carboxilo, lo pierden como dióxido de carbono. Y lo que me va a quedar es un acetaldehído. ¿De acuerdo? Que sería esta parte de acá. ¿Sí? El acetaldehído, a su vez, se va a transformar ahora en etanol. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para transformar el acetaldehído en etanol? ¿Sí? Fíjense cuál es la diferencia entre el acetaldehído y el etanol. El etanol tiene 2 hidrógenos más y 2 electrones más. Entonces, lo que va a ocurrir es que este NAD, ¿sí? Va a entregar ¿qué? Los 2 electrones y 2 protones al acetaldehído y lo va a transformar en etanol. Y otra vez obtengo NAD oxidado, que puede ser
utilizado, que es lo que buscamos, ¿sí? Entonces, en la fermentación alcohólica, lo que se busca es lo mismo que en la fermentación en la fermentación láctica. ¿Y qué es lo que se busca? Se busca, ¿sí?, regenerar el NAD. Es decir, que el NAD oxidado que se había transformado en NAD reducido vuelva a ser NAD oxidado. ¿Para qué? Para que podamos seguir ganando ATP. ¿Mm? Entonces, acá obviamente van a ser 2 moléculas de etanol, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, una glucosa se va a transformar en 2 piruvatos, ¿sí? Voy a liberar 2 dióxido de carbono, voy a obtener 2 acetaldehídos y finalmente 2 moléculas de etanol, ¿sí? Entonces, lo que se va a acumular en la fermentación alcohólica es etanol. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a producir? Va a producir un burbujeo, va a producir burbujas, porque la fermentación alcohólica, entonces, fíjense, una de sus características es que produce 2 moléculas de dióxido de carbono gaseoso. Entonces esto provoca burbujas, ¿sí? ¿Y qué se acumula en la fermentación alcohólica? 2 moléculas de etanol, que es el producto final. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces lo que se acumula en la fermentación alcohólica, recuerden que siempre en la fermentación se va a acumular algo, porque es una degradación parcial la fermentación, ¿sí? Entonces, se va a acumular etanol. Entonces, ¿quiénes hacen fermentación alcohólica? Bueno, sobre todo lo que nosotros conocemos son las levaduras, que sabemos que es un hongo unicelular, ¿sí? También pueden hacer fermentación alcohólica bacterias, ¿sí? Pero sobre todo lo que nosotros más usamos son las levaduras. Pero también, bueno, las bacterias sí, también son muy utilizadas. Quiero decir, ¿qué es lo más conocido? ¿Sí? Las levaduras por el caso de la cerveza, ¿de acuerdo? Pero en el caso, bueno, de la fermentación alcohólica del vino, también obviamente se utilizan bacterias. Bien, ¿qué más de esto? Entonces, ¿sí? La utilización, ¿sí?, de levaduras o bacterias para hacer la fermentación alcohólica lleva a que los azúcares, los glúcidos, sean transformados, ¿sí?, en etanol. Y de ahí tenemos las bebidas, ¿sí?, alcohólicas, ¿de acuerdo? Cerveza, vino, etc. Siempre y cuando no sean, digamos, no se aumente la graduación alcohólica por destilación, pero el alcohol original se obtiene, digamos, luego se concentra, ¿no?, con la destilación, pero el alcohol se obtiene por, obviamente, la fermentación alcohólica. Y bueno, para ver la utilidad de la fermentación alcohólica tenemos que remontarnos por ahí, si pensarlo, pensemos en la antigüedad, ¿sí? Y pensar que los ríos, las ciudades no tenían servicios cloacales en muchos casos, ¿sí? Recordemos que las epidemias de cólera y distintas enfermedades gastrointestinales eran muy comunes, ¿sí? Y entonces las bebidas alcohólicas se transformaban en prácticamente en una obligación si uno quería tomar algo relativamente seguro, que no me enfermara. ¿Por qué? Porque el etanol, ¿sí?, el alcohol, ¿sí?, obviamente va a impedir en el vino, en la cerveza, la propagación de bacterias patógenas. Entonces, en vez de llegar a una taberna y pedir agua que podía ser de un pozo o de un río contaminado, convenía pedirse que vino o cerveza o agua miel, algo que estuviera fermentado. Porque si había sufrido fermentación, ¿sí?, la alta temperatura de la fermentación, ¿sí?, porque la fermentación también genera aumentos de temperatura, y la presencia de alcohol iba a inhibir la
multiplicación de bacterias patógenas. Por eso, digamos, la fermentación proveía bebidas seguras, aún en la actualidad, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad es que tomamos el alcohol por sus efectos estimulantes, depresores, ¿sí? Y bueno, recordemos que tiene obviamente un poder adictivo. Bien, entonces con eso terminamos la idea de las dos fermentaciones que ustedes tienen que saber, ¿sí? La fermentación láctica y la fermentación alcohólica.